¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. En un ratito empezamos. Claro que Unos sí, minutitos. por supuesto. Buenas tardes. Tardes, noches. Vamos a empezar esta reunión hoy, 7 de mayo. Nos quedamos ayer en las características generales de la maquinaria pesada más usual en ingeniería civil. Y pues por supuesto que también en arquitectura, cuando hacemos urbanización. Es un poco más difícil que un arquitecto participe en obra pesada, pero un ingeniero pues sí. Es más, sin embargo, esto aplica a las dos carreras. Vamos a ver aquí la tracción disponible. ¿Qué entendemos por tracción? A ver, ¿me pueden decir qué entienden por tracción? ¿Sí me están Eh, son escuchando? los, Sí, adelante. son los cambios, es el cambio de velocidad para que funcione otro eje, ¿no? Cambio de velocidad para que funcione otro eje. Ok, ¿alguien más? La fuerza que tiene un objeto para jalar o arrastrar o mover. La fuerza que tiene un vehículo para arrastrar, jalar o mover. Bien. ¿Alguien más? Bueno, más o menos por ahí va. La tracción es la capacidad de adherencia o la fuerza que es capaz de ser transmitida al suelo. Una máquina se va a desplazar. Algunas se van a desplazar gran distancia, otras se van a desplazar una corta distancia. Y todas las máquinas, todos los vehículos de transporte de maquinaria tendrán una tracción disponible. Es decir, tracción es la fuerza que se aplicará a las ruedas motrices. ¿Cuáles son las ruedas motrices? Precisamente las que tienen movilidad. Y ese esfuerzo producido por el motor y la transmisión se denomina tracción disponible. Es de lo que disponemos. Si es una máquina de llantas, su tracción viene dada por el dibujo de la llanta y el diámetro del neumático. Si es de orugas, viene dado por el diámetro de la rueda cabilla. Esta rueda que tenemos aquí se llama rueda cabilla y aquí se llama rueda de tracción. Es distinto. Todas estas demás ruedas no tienen tracción, solamente giran. La única que tiene tracción es esta, la rueda cabilla. Entonces es distinta la tracción o el concepto de tracción para una máquina de llantas y una máquina de orugas. La tracción disponible es la fuerza que el motor puede transmitir al suelo. O sea, la totalidad de la fuerza que puede transmitir al suelo. Y la tracción disponible viene dado desde el motor hacia la caja de cambios y transmisión. Obviamente en este periodo, en este transitar de aquí hacia acá y de aquí hacia acá, hay pérdidas. A esas pérdidas les llamamos eficiencia, o sea, la eficiencia total que va a tener, porque el motor es capaz de producir
un 100%. Bueno, ni tanto, hay que checar, pero supongamos que es el 100%. Posiblemente de ese 100% solamente pasen un 85% hacia la caja de cambios, y de aquí para acá pase a lo mejor solamente un 90%. Puede ser, estoy suponiendo. Entonces de aquí hacia acá pues va a haber una pérdida total, digamos de entre el 25% y el 15%. Es decir, que de este 100% o va a llegar el 75% o va a llegar el 85%. Nada más. ¿Por qué? Porque hay pérdidas por fricción, por el roce, por el cambio de componente de un componente a otro, etcétera. Ustedes lo saben. Tracción disponible lo vamos a denominar como TD. Entonces, ¿cómo calculamos la tracción disponible? Con esta fórmula. Este 367 es una constante. La potencia la vamos a dar en kilowatts. El rendimiento de la transmisión dice aquí que va a ser entre 0.7 y 0.85, y la velocidad en kilómetros por hora. Me van a hacer favor de hacer una operación. Vamos a calcular. ¿Tienen dónde anotar? Sí. La tracción disponible. Vamos a determinar la tracción disponible para una máquina cuya potencia es de, a ver, 200 pero HP. Pueden entrar a internet para ver cómo se hace la transformación de HP a kilowatts, o checar el principio de estos apuntes. Ahí viene cómo se transforma. Entonces esto hay que transformarlo a kilowatts. Vamos a manejar un rendimiento de el 0.85 y vamos a manejar una velocidad de 10 kilómetros por hora. Bien, háganlo por favor para ver qué resultado les da. Me da 4652.42 Kilogramos. kilogramos. A ver, ¿tan poquito? Bueno, son 4 toneladas, ¿verdad? Bueno, ¿a quién más le da lo mismo? Yo apenas voy a hacer las operaciones, doctor. Hágalos, sí, por favor.
mí me salieron 4,652.42 kilogramos. 4,652.42. ¿Cuánto le dio la tracción? ¿Cuánto le dio, perdón, la potencia en kilowatts? 149.14. ¿Sí les dio eso a los demás? Sí, igual. Bueno, entonces ahí hay que checar. Esa es la tracción disponible que tenemos. Se expresa en kilogramos. Ahora vamos a ir a otro término muy importante, que es la tracción utilizable. La tracción utilizable es de lo disponible, cuánto podemos usar efectivamente. Porque no toda la tracción la vamos a poder usar en todos los casos, sino que depende de el peso de la máquina y la fuerza que tenga, y depende del porcentaje de peso que gravita sobre las ruedas motrices. Si estamos hablando de una máquina de llantas, algunas pocas máquinas de llantas tienen tracción solamente atrás, como lo sería la mano de chango, la retroexcavadora cargadora. Sí. Pero, por ejemplo, si hablamos de un cargador frontal de llantas, cargador frontal payloader, tiene tracción en sus 4 ruedas. Una motoconformadora tiene tracción solamente en las 4 ruedas traseras y en las de adelante no. Si hablamos de camión de volteo, solamente tiene tracción en las ruedas traseras. Entonces, si hablamos de un rodillo vibratorio, solamente hay tracción en las ruedas traseras. Es decir, no todas las máquinas tienen el 4x4. Cuando suceda esto, que no se tenga el 4x4, entonces hay que ver que la tracción utilizable va a estar en función de el peso que gravite sobre esas ruedas motrices, o sea, las ruedas de tracción. En base a ello, pues tenemos esto. Es el porcentaje del peso que gravita sobre las ruedas motrices y además el área de contacto o la superficie de contacto, la textura y la rugosidad de la superficie de contacto. ¿No les ha pasado? Yo creo que sí, con toda seguridad, que a veces se resbalan con piso resbaladizo aunque esté seco. Es decir, aunque traigan tenis de goma, se resbala. Entonces ahí la tracción disponible que tenemos supera a la tracción utilizable. O sea, le estamos imprimiendo demasiada fuerza a las piernas. Cuando vamos en un suelo jabonoso caminando, tenemos que caminar despacito, porque nos podemos caer. Si le metemos toda la fuerza a las piernas, como le meteríamos para caminar sobre una superficie de pavimento, por ejemplo, pues nos vamos a patinar y nos vamos a caer. Eso pues con toda seguridad les ha pasado. Entonces la tracción utilizable está en función, si consideramos este esquema, que aquí en esta rueda está la tracción y acá no hay tracción. ¿Sí? Aquí no hay tracción. Entonces la tracción utilizable estará aquí nada más y será igual al peso de la máquina. Pero el peso, ¿en dónde? El peso en las ruedas de tracción. Si hablamos de una máquina de orugas, la tracción está en toda la máquina. El peso es de toda la máquina. Pero como si les digo, hablamos de una máquina de llantas, se consideran aquí 3/4. A ver,
No sé si posiblemente esté equivocado. No, no son 3/4. Son 2/3 del peso estaría aquí y 1/3 del peso estaría aquí, para todos los casos. Entonces, de todo lo que pese la máquina, 2/3 del peso va a estar sobre las ruedas de tracción y solamente 1/3 sobre las ruedas cabillas, o perdón, ruedas portantes, porque las ruedas cabillas son las que tienen tracción, pero en una máquina de orugas. Entonces aquí, según el tipo de terreno, tenemos el coeficiente de tracción para neumáticos y cadenas. Cadenas es orugas. Si vemos en concreto, pues como las cadenas son de metal liso, con dientes, pero finalmente es metal liso, la tracción de cadenas se patinaría. Pero si se fijan en arcilla seca, en arcilla húmeda, en arcillas con huellas de rodada, en mena seca, en mena húmeda, bueno, aquí en canteras gana neumáticos, en nieve, en camino de grava suelta gana cadenas, en nieve compacta gana cadenas, en hielo están empatados, en tierra firme gana cadenas, en tierra suelta gana cadenas y en carbón gana cadenas. Entonces estos son los factores de tracción. Por lo tanto, la tracción utilizable va a ser igual al peso que gravita sobre las ruedas motrices por un factor de tracción. Ese factor de tracción pues debe ser este que tenemos en la diapositiva anterior. Entonces, por favor, hagan una operación. Voy a dictarles para que escriban. Me dicen cuando estén listos. Listo. Perfecto. Listo. Determine la tracción utilizable para un cargador retroexcavador de 15 toneladas de peso trabajando en arcilla seca. Aquí lo que tenemos que hacer es convertir las toneladas en kilogramos, número 1. Y número 2, hay otra operación por hacer, porque es una máquina de llantas que solamente tiene tracción atrás. Entonces, a ver si adivinan qué es lo que hay que hacer. Corre tiempo. Es una máquina que solamente tiene tracción en la parte trasera, nada más. En las llantas traseras, más bien dicho. Perdón, doctor, el coeficiente de tracción lo sacamos de la tablita, ¿verdad? De la tabla, de esta tabla. Ahí se los dejo.
En arcilla seca. Perdón, doctor, ¿podría regresarle a la diapositiva anterior, por favor? Donde venía la fórmula. Ahí está la fórmula. ¿Así se llama? TU es igual a WD por FT, donde FT es el factor de tracción. Me da 5.49, doctor. Mm, 5.49 que acuérdese que pero acuérdese que se debe dar en kilogramos. Kilogramos, así No, es. 5 kilogramos no es imposible. Les estoy dando 15 toneladas de peso. Ajá. Ah, pero ya vi por qué. Sí. 54.450. ¿Cuánto, perdón? 54.450 kilos. No puede ser. ¿No? Es que el factor de tracción se debe poner en decimal. Ajá. ¿Cuánto puso? .55. Ey, y .55 por a ver, la tercera parte, Perdón. por las Sí. 2/3 partes de 15,000 Ajá. son 10,000. .66 por 15,000, 9,900. Por .55, 5,400. A ver, ¿cómo me está haciendo? Las 2/3 partes por las 15,000. 2 por 3. Ajá, es A ver, 2 2 entre 3 .66 por 15,000, 15,000 9,900. por. Eso .55. Sí, 4,000 o 9,900 por .55, 5,445. ah, 5,445, pero no 5.500. pero no 54,000. Sí, 5,445. no puede ser mayor al peso. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Se van a preguntar. Esto nos sirve para poder seleccionar el equipo de empuje, para ver si el terreno se va a prestar o las condiciones del terreno donde vamos a trabajar se va a prestar a usar un equipo más ligero, porque tenemos de muchos tamaños, o requerimos un equipo más pesado. Por ejemplo, si vamos a empujar roca, ¿qué necesitaremos? ¿Un bulldozer más pequeño o más grande? Si vamos a empujar roca que pese toneladas de peso, o que tenga toneladas de peso, vamos a elegir un bulldozer pequeño o uno grande. Sería uno grande, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque tiene más peso. Pero si vamos a empujar algo ligero, pues Pequeño. sería algo pequeño. Es como, por ejemplo, cuando nosotros queremos empujar algo muy pesado y el piso no se presta para empujarlo. Traten de empujar algo, un vehículo sobre concreto liso. Nos vamos a resbalar. Por muy buenos tenis o botas que traigamos, nos vamos a resbalar. La tracción disponible va a ser mayor que la tracción utilizable. O sea, lo que dispongo es lo que mis piernas pueden dar de tracción, pero utilizable es menos. Entonces, cuando la tracción disponible es menor que la tracción utilizable, ocurre deslizamiento. Y cuando la tracción disponible
es mayor o igual a la tracción utilizable, entonces hay adherencia. Por eso dice aquí que de nada sirve que una máquina tenga un propulsor muy potente. De nada sirve que yo tenga mucha fuerza en las piernas si estoy sobre un piso resbaladizo. No voy a poder imprimir toda la fuerza. Cuando un coche se atasca, sucede eso. Cuando se resbala, es que la tracción es mayor que la que puede soportar el terreno. Es cuando la tracción disponible es mayor. Perdón, es cuando la tracción disponible es mayor que la utilizable. Hay deslizamiento. Y cuando la tracción disponible es menor que la utilizable, entonces hay adherencia. Por eso es necesario saber, para con ello poder hacer la planificación del equipo de empuje y de transporte. Porque, por ejemplo, los camiones van a transportar material y van a transitar sobre un camino de ciertas características. Entonces necesitamos pues que haya tracción, es decir, necesitamos que haya tracción utilizable, que la tracción utilizable sea lo suficientemente grande para que no haya resbalamiento o deslizamiento. Entonces, uno de los criterios de elección de máquinas de movimiento de tierras es elegir máquinas con equilibrio entre el grupo motopropulsor y el peso de la misma. Si yo voy a meter un bulldozer liviano de 20 toneladas a mover rocas, pues sí va a tener fuerza en sus orugas, sí va a tener fuerzas, pero por el peso no va a ser suficiente, se va a patinar. Entonces necesitamos un bulldozer pesado, que va a tener mucho más peso, y eso le va a ayudar a poder mover, empujar cosas más pesadas. ¿Estamos? Ahora vamos a ver la resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura es importante conocerlo. Aquí, cuando se habla de vehículos como carros o vehículos de carreras, hay que, para el diseño, se ve pues que la resistencia al viento, que la resistencia a la rodadura, que la resistencia a la pendiente, pero nosotros en maquinaria pesada el viento no nos interesa, porque no vamos a andar corriendo carreras, sino que vamos a empujar o vamos a transportar material pesado. Entonces solamente vamos a ver resistencia a la rodadura y resistencia a la pendiente. La resistencia a la rodadura viene dada por esa fórmula, que es el factor de resistencia a la rodadura por el peso en toneladas. Aquí sí es el peso en toneladas. Aquí no se hace la transformación. Aquí es en toneladas este peso, y este factor ya viene dado en kilogramos por tonelada. Entonces, ¿cuándo es cuando un vehículo o cuando una máquina tiene resistencia a la rodadura? Cuando las llantas o las orugas penetran demasiado en el terreno. ¿Les ha pasado que quieren andar en bicicleta en playa? Sí. ¿Se puede? No, difícil. Está difícil, porque se encajan las ruedas, se encajan las llantas. Ahora, si son de llantas, hay dos elementos que hay que considerar: que estén infladas a alta presión o a baja presión. Cuando le quitamos presión, si el camino, si hay penetración, al quitar presión, vamos a aumentar la superficie de contacto. ¿Sí? Por eso en donde dice camino blando,
hay menos resistencia a la rodadura con baja presión que, por ejemplo, para asfalto. En asfalto, si las llantas están desinfladas, va a haber mucha resistencia a la rodadura. Pero, por ejemplo, si está en tierra, trabajando sobre tierra blanda, si están a baja presión, va a haber menos resistencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Si han visto en las películas, quizá, o quizá lo han hecho ustedes, que cuando se atasca un vehículo, le sacan aire a las ruedas, a las llantas motrices, no a las otras, a las motrices, y pues sí salen, ¿verdad? Sí salen, pero hay que sacarle aire. En playa así se le hace. Se le saca aire cuando se encajan las ruedas en la arena. Se le saca aire a las llantas. Entonces, si vemos en arena o grava suelta, con baja presión hay menos resistencia. ¿Sí? Pero si es camino blando de tierra, pues aquí también hay menos resistencia. Pero si es una superficie firme, como lo es camino firme, aquí va a haber, aquí nos habla de igual resistencia. ¿Sí? Ahora, si es de cadenas, pues aquí no podemos inflar. Entonces, siempre van a ser estos factores. Ahora, ¿qué factor vamos a usar cuando nosotros tengamos un rango? De aquí en adelante, cuando tengamos rangos, vamos a manejar el promedio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, de mi parte no. Bien. Escriban, por favor. Determine la resistencia a la rodadura para un tractor bulldozer de 50 toneladas de peso trabajando sobre camino firme. ¿Cuánto les dio? Este factor entra directo. No hay que sacarle porcentaje, si no es directo. El peso en toneladas por el promedio de este factor. Bueno, les dije que era ¿qué? Camino firme. Camino firme. Entre 30 y 40, el promedio 35. Son 35. 35. ¿Por 50? 15. No, por 50 toneladas. Sí, 50, sí, perdón. Entonces, ¿cuánto les da? 1750 1750 kilogramos de resistencia a la rodadura. Eso se lo tenemos que descontar a la tracción utilizable. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No. Bien. Entonces, aquí nos habla de una fórmula que no vamos a ver. Vamos a quedarnos con la que tenemos. Ahora vamos a ver la resistencia a la pendiente. Este diagrama pues les es familiar, se ve en física, en bachillerato. Habló el muchacho, le marca para hablar con él, nada más marca. El joven le acaba de hablar, pero no está afuera, yo creo que es mal. Entonces aquí sería este ángulo alfa. Sí, nos habla del peso. O sea, ¿qué componente va en esta dirección? ¿Y qué componente va en esta dirección? Es decir, ¿cuánto es lo que lo mantiene pegado al piso y cuánto es lo que hay de resistencia a la pendiente? Bueno, pues la resistencia a la pendiente va a ser igual a el peso de todo el vehículo, la máquina,
por el seno del ángulo alfa por 1000. Escriban por favor. Determine la resistencia a la pendiente para un bulldozer de 50 toneladas de peso trabajando en una pendiente de 50 grados. Positiva la pendiente. Cuando la pendiente es positiva quiere decir que va hacia arriba. Vamos a contrapendiente. Cuando es negativa nos está ayudando. Cuando es negativa no debemos considerar la resistencia a la pendiente, porque al contrario nos ayuda. Por favor háganlo. Es el peso que les di nada más por el seno del ángulo 50 grados. Chéquense que su calculadora esté en grados, no esté en radianes. Me sale 38.300. 38.300 sería la resistencia a la pendiente. Nada más que aquí sería 1000, ¿verdad? Si hizo 1000 por el peso en toneladas por el seno de alfa. Son 38.300 kilogramos. Lo que nos va a tratar de jalar hacia abajo es esta componente de aquí. Es esta componente que nos va a tratar de jalar hacia abajo. Queremos nosotros ir hacia arriba y esto nos va a jalar hacia abajo. Bien, eso aplica a cualquier vehículo. Entonces la resistencia total será igual a la resistencia a la rodadura más la resistencia a la pendiente, y eso nos va a dar la resistencia total. Escriban por favor. Determine la resistencia total a la rodadura para un cargador retroexcavador de 15 toneladas de peso trabajando sobre arena o grava suelta y con una pendiente de 15 grados. ¿Puede poner la tablita, por favor, doctor? Sí. Gracias. Se suman, ¿verdad? Las dos RP y el RR. ¿Sí, Se verdad? suman las dos, sí. A mí me da 5.812.5 kilogramos. Ok, ¿alguien más? A mí me dio la suma 5.550. A ver, ¿cuál será la que esté bien? Yo consideré con llantas a alta presión. Les dije a alta presión o a baja, ¿no les dije? No. Ah, bueno, sí, a alta está bien. No. Bueno, si no les dije, se me pasó. Entonces sería a alta presión. Me da 5.812. 5.812. Lo mismo. Ok, esa sería la resistencia total que vamos a tener a la rodadura. ¿Alguna pregunta de esto? No, doctor. Si se fijan, son operaciones muy sencillas, entonces no hay necesidad de hacer cálculos complejos. Bueno, vamos a ver ahora la cuestión de los trabajos que tenemos que realizar cuando estamos haciendo obras, ya sea de urbanización o de construcción de caminos, carreteras, canales, presas, bordos. Lo primero que tenemos que hacer es el desmonte. El desmonte es quitar la vegetación gruesa, es decir, árboles, quitar maleza, quitar todo lo que se tenga que quitar para dar paso al siguiente proceso. El desmonte es toda la vegetación grande y puede ser también considerado dentro del desmonte quitar piedras, muros y edificios o cimientos de edificios. ¿Cuál es la máquina que tenemos que usar? El bulldozer.
es la máquina por excelencia para hacer trabajo de desmonte. Pero ahí, para usar el bulldozer, no debe haber muchos hoyancos o muchos hoyos, porque entonces la cuchilla no va a entrar uniformemente. Bueno, aquí nos habla a nosotros de que cuando cortemos troncos grandes o troncos largos o maleza que se pueda enrollar en las cucharas, en los cucharones, es recomendable cortarlos en tamaños pequeños primero. Entonces primero hay que meterles una motosierra o con hacha, y luego ya después entonces se mete el bulldozer. Eso en casos pues especiales. Aquí tenemos un bulldozer haciendo desmonte. Este es otro bulldozer haciendo desmonte. Veamos aquí que la vegetación es grande, árboles altos, y aquí estamos hablando de matorrales. La ventaja del bulldozer sobre un vehículo de llantas, sobre un bulldozer de llantas, de este bulldozer, es que este bulldozer no se va a ponchar. Aquí puede haber muchas espinas, varas duras, que si metemos un bulldozer de llantas lo va a tronar. Vamos a ver este video. En este video se llama desmonte por cadeneo. Este es un bulldozer. Vean cómo está arrancando la vegetación. Por acá viene otro bulldozer y ambos llevan una cadena muy gruesa que los une entre sí. Entre los dos hacen una especie como de rastrillo que va arrancando todos los árboles. Ahí podemos ver cómo los va arrancando. ¿Qué gato el monte? Y aquí vemos cómo están unidos los dos tractores por una cadena muy gruesa. Esta cadena muy gruesa permite arrancar pues más fácilmente, pero necesitamos dos bulldozers. Esto se llama desmonte por cadeneo. Fíjense cómo va arrancando. Se puede apreciar. Aquí vamos a ver otro bulldozer más pequeño tumbando árboles. Pues se puede ver triste, pero tristemente tenemos que quitarlo porque no se pueden quedar allí para dar lugar a las obras que vamos a realizar, ya sea de urbanización o de construcción de canales, carreteras, caminos, etcétera. Doctor, una consulta. Sí, dígame. Por ejemplo, acá donde estoy yo, en Mérida, Yucatán, es muy raro. De hecho, yo en los años que llevo acá no he visto para el desmonte de los terrenos que utilicen bulldozer por la morfología propia del terreno, porque es piedra laja. Son capas de tierra vegetal de 20 centímetros con el tipo de árboles que hay, los más conocidos, son de raíces largas, o sea, están como equilibrados sobre el mismo terreno. Y normalmente por excelencia se mete retroexcavador. Sí, en algunos casos especiales se puede meter retroexcavadora. Con el caso ese de que haya árboles demasiado enraizados y que el terreno no se preste, claro, se puede usar la retroexcavadora, pero por lo regular en climas secos, como aquí en Durango, en climas secos sí se debe de sí es el bulldozer por excelencia, sí, para desmontar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el despalme. El despalme es la remoción de la capa vegetal que usted mencionaba. Esa capa vegetal de tierra fértil
que puede dar lugar al crecimiento de pasto, arbustos o demás vegetación, se debe de retirar para dar paso a lo que son las terracerías, a los trabajos de terracerías. Entonces, después de que desmontamos, viene el despalme, y el despalme, ahí hay que quitar esa capa vegetal que, según los estudios de mecánica de suelos, sabremos qué espesor tiene. El espesor del despalme pues depende del carácter y accesibilidad. Ahí vemos un bulldozer haciendo labor de despalme, está quitando ya lo que queda de zacate, la tierra vegetal, para dar paso a lo que es ya las terracerías. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay? No, Bien. doctor, de mi parte no. No, doctor, Perfecto. no. Entonces, la formación de terraplén. La formación de terraplén es construir una estructura. Estamos hablando de formación de terraplén cuando estemos construyendo caminos, canales o carreteras. Es construir una estructura de terracería en capas que van a ir de 30 centímetros en 30 centímetros. Y es posible utilizar material de excavación, pero también es posible utilizar material de bancos de préstamo. Si el material de excavación no se presta o no tiene las características para ser puesto en el terraplén, entonces hay que usar material de préstamo, o sea, fuera de el trazo de la carretera. Vamos a enfocarnos ahorita ya en lo que es una carretera o un camino. Entonces, la excavación en banco de material pues es extraer o separar del banco porciones de su material. ¿Qué es un banco de material? Ustedes saben que un banco de material es donde encontramos material ideal para hacer las estructuras de terracerías, que van a servir como soporte en el caso de una urbanización a las calles y a las casas o construcciones que se hagan, edificios, etcétera. Entonces, este es un banco de material, se llama material inerte. ¿Por qué inerte? Porque no permite el crecimiento de vegetación. Ahora vamos a ver aquí como una pequeña pizarra, pues una tablet. Aquí tenemos nosotros un terraplén. El terraplén tiene forma, bueno, está mal dibujado, pero un terraplén tiene forma de trapecio. Entonces, trapezoidal. Donde aquí esta parte se llama corona. Si gustan copiar, y esta es la base. Y esta es la altura. Ay, disculpen lo mal dibujado. En este caso, este es el terreno ya despalmado. A este terreno despalmado se le debe dar una compactación previa, aún así estando seco, con equipo de compactación para eliminar huecos que haya en su interior. Bien, aquí solamente hay relleno, solo terraplén. Ahora vamos a ver el caso de que tengamos una ladera y queramos alojar el camino ahí. Aquí sería solo excavación.
O sea, se le llama tajo. Cuando escuchen hablar de tajo en términos de movimiento de tierras, se refiere a la excavación de este material. Y aquí solamente tenemos excavación aquí, y con eso se va a formar la sección del camino. Y podemos tener los dos casos. Que tengamos así excavación y relleno. O sea, esta parte es de excavación y esta parte es de relleno. Si este material de excavación, que rara vez ocurre, pero si este material de excavación es apto para hacer el terraplén, solamente se va a cucharear para acá con un bulldozer de preferencia. Y el terraplén aquí sería tajo y terraplén. Esto lo vamos a ver para el proyecto que van a realizar. Ahora, el terraplén de terreno natural se va a construir en capas no mayores de 30 centímetros, no mayores. ¿Por qué? Porque ayer comentábamos que el esfuerzo de compactación no llega más allá de los 30 centímetros. Entonces 30 centímetros se revuelve, o sea, se mezcla con agua, pero no mucha agua, y se tiende, se nivela, y luego toda vez que está nivelado se compacta. Entonces las acciones para esto es humectación, y mezcla. Luego es tendido, nivelado y compactado. En todos los casos de terraplén. Hay casos donde tenemos piedraplenes. Es el caso cuando un terraplén se compone de piedra entonces aquí tenemos piedra. Pues hay algunos casos donde así es. En las presas tenemos la cortina y por aquí tenemos piedra, por aquí tenemos piedra, y se constituye de un núcleo de material inerte. O sea, básicamente es un terraplén, pero aquí lo interesante es que el terreno está aquí. Entonces el núcleo se debe de empezar a construir más abajo. Aparte acá hay más capas. Este material inerte debe estar perfectamente bien compactado. Y aquí esta profundidad
Se utiliza porque si aquí está el agua, el terreno no es totalmente impermeable, va a tratar de filtrarse. Se va a filtrar, de hecho. Entonces, si nosotros alargamos la línea de flujo, va a ser menos probable que el agua salga para acá. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Qué tan enterrado? Pues una H es suficiente para que la línea de flujo no salga a la superficie. ¿Estamos? De acuerdo. ¿Alguna pregunta de esto? No. Ya me metí en un poquito en otros aspectos, pero es importante recalcar esa situación. Entonces, el material debe ser material inerte que no permita el crecimiento de vegetación y que tenga finos con cementante. Es amarillento. Es este color típico del material. Aquí tenemos un cargador frontal cargando camiones. Y aquí vemos como la primera capa del terraplén, ahí ya está, se puede tender incluso con otra máquina distinta a una motoconformadora, la primera capa. Aquí tenemos ya esta parte de terraplén. Ahí vemos ya las estacas. A cabeza de estaca están los niveles para la siguiente capa. Aquí están compactando una capa y empezamos compactando de capas de 30 centímetros. Aquí estamos haciendo la labor de nivelación. ¿Qué es la nivelación? Cuando entra topografía y empieza a tender niveles para la siguiente, empieza a determinar niveles para la siguiente capa. Aquí vemos el terraplén ya en estado avanzado de trabajo, ya de formación. ¿Hasta dónde? Hasta donde las cotas de proyecto lo indiquen. Y este ángulo, este talud, hablemos de taludes. Un talud es una inclinación. Entonces, una inclinación que si hablamos de taludes, está determinada la inclinación por el ángulo de reposo del material. Entonces, este ángulo de reposo del material, pues aquí puede ser un ángulo o puede ser una proporción. Ustedes han visto con toda seguridad que dice, por ejemplo, 1.5 es a 1. ¿Han visto eso? Sí. ¿Todos? Sí, doctor. Ah, bueno. ¿Qué es el 1.5? ¿Cuál de las dos dimensiones es el 1.5? ¿La de aquí o la de acá? Tiene que ser el adyacente, ¿no? Es la horizontal y la vertical. ¿Sí? A ver, determinen el ángulo para una proporción de 1.5 a 1. ¿A qué ángulo correspondería? Y ese es el ángulo de reposo del material. Me da 33.75. 33.75 grados. ¿Alguien más lo hizo? Yo apenas estoy haciendo las operaciones, doctor. Perfecto. A mí me sale que es 3.25. No puede ser 3 grados. A lo mejor lo tienen radianes. Es arco coseno es arco tangente, perdón, de 1 entre 1.5. Entonces lo tienen en radianes, posiblemente. Sí. Entonces hay que checarlo. Pero sí son 33 grados, lo que dijo su compañero.
Bueno, entonces ahí tenemos que el terraplén se va a comportar de acuerdo, va a tener un comportamiento mecánico adecuado para proteger frente a la humedad y soportar las cargas que se le apliquen. Se requiere una compactación, se requiere un apisonado enérgico del material. Vamos a ir ahora a los cambios de volumen en el movimiento de tierras. Con toda seguridad han escuchado el término abundamiento. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es el abundamiento? Es la cantidad de materiales que absorben más espacio. O sea, cuando el volumen aparente, porque el volumen no se gana como la materia, no se gana ni se destruye, solamente se transforma. El volumen es el mismo, pero cuando lo excavamos aparenta ser más grande, porque se incrustan partículas de aire entre las partículas del material. Entonces necesitamos nosotros determinar lo que es cuánto tenemos nosotros de volumen de material toda vez que se ha excavado de su estado original. ¿Cómo, doctor? Necesitamos determinar los cambios de volúmenes que vamos a tener cuando el material se excave o se compacte. No lo dije igual, pero esa es la idea. Entonces aquí lo que tenemos es esto. Tenemos los tres estados del material. Número 1, en banco o sobre perfil. Es el material en su estado natural. Número 2, suelto, o también se le llama abundado, es decir, toda vez excavado. Y 3, compactado. Es decir, con su volumen aparente menor. O sea, cuando le aplicamos un medio mecánico para compactar. Entonces, nosotros necesitamos conocer FW, que es el factor de abundamiento o esponjamiento. Esto es para pasar del estado de banco a suelto. Y de banco a compactado, SFH. Factor de compactación. De banco a compactado. Entonces aquí, si FW nos lo dan, porque hay dos maneras de expresarlo. Si FW es menor que 1, entonces
el volumen suelto es igual al volumen en banco entre el factor FW. ¿Están anotando esa fórmula? Pregunto, ¿están anotando esa fórmula? Sí, doctor. Bien. Sí. Si FW es mayor de 1.00, el volumen suelto va a ser igual al volumen en banco por el factor FW. Es que en algunos casos, en algunas tablas se lo van a encontrar expresado como menor de 1 y en otras tablas se lo van a encontrar como expresado mayor que 1. Por eso necesitamos ver estas dos variantes. Y cuando vean ustedes FH menor que 1.00, el volumen compactado va a ser igual al volumen en banco por FH. Pero si FH es mayor que 1.00, el volumen compactado va a ser igual al volumen en banco entre FH. Entonces, ya nada más escriban un ejercicio. Determine el volumen suelto equivalente. Fíjense, hablamos de equivalencia, no hablamos de convertir, sino de equivalencia. Equivalente a 1000 metros cúbicos de volumen en banco si el factor de compactación, si el factor de esponjamiento es 1.15, son 1000 metros cúbicos. ¿Cuánto les da? 1150, doctor. 1150, efectivamente. Muy sencillo, ¿verdad? Sí. Ahora hagan otro, por favor. Determine el volumen aparente compactado para 3500 metros cúbicos de material en banco. ¿3500? Sí. Si el factor de compactación es de 1.25, 2800. Lo dividió, ¿verdad? Sí. Sí, 2800. Perfecto. Ahí le vamos a dejar por hoy. ¿Alguna pregunta? No, doctor, ninguna. No. Está claro. Perfecto. Nos vemos mañana. Que estén bien. Gracias por unirse. ¿Cómo está el clima por allá, arquitecto? De la patada. ¿A cuánto? Ando todo salitroso, de hecho. Llegamos a 38 y factor de humedad del 75%. Válgame, qué terrible. De hecho, ahorita... Aquí en Durango estuvimos a 27 y pues es seco. Entonces, y No, acá es húmedo. estuvo nublado, entonces pues, tranquilo. O sea, hasta ahorita tranquilo. Ahorita estamos a 37, factor de humedad del 60. Híjole. O sea que ni en la noche descansan. Bueno, que pasen buena noche. Dale, doctor, gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno.